Bienvenidas a Kennedy Mujeres Seguras, un espacio donde la escucha, el aprendizaje y el poder de las mujeres se encuentran. Tu palabra importa y tus derechos también. Aquí avanzamos en la construcción de una localidad libre de violencias. Comencemos. Advertencia. El siguiente episodio puede contener relatos y o descripciones de violencias de género que pueden resultar sensibles o desencadenantes para algunas personas. Recomendamos discreción al escucharlo. Este episodio tiene como propósito visibilizar, reflexionar y generar conciencia desde las voces de mujeres que han vivido o acompañado estas realidades. Escucha con respeto y empatía. Hoy nos acompaña María Paula Herrera Durán, psicóloga y especialista en género y feminismo. Hace parte de la Corporación de Psicólogas Feministas Sanacción. María Paula nos acompañará y nos explicará acerca de las rutas legales, los derechos que tenemos al denunciar y cómo enfrentarnos al sistema sin miedo. Muchas gracias, María Paula, por estar aquí. Muchas gracias, Valentina. Durante años nos enseñaron a quedarnos calladas, a aguantar, pero hoy quiero decirte que denunciar es protegernos, es decirle a todas las mujeres que tenemos derecho a tener una vida libre de violencia. Y para que hablemos con claridad, aquí va nuestro glosario express. El término de hoy, ruta de atención. Una ruta de atención es el conjunto de pasos que puede seguir una mujer para recibir apoyo en caso de violencia. Incluye denunciar, recibir atención médica, psicológica y acompañamiento legal. En Bogotá existe la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio de la Secretaría Distrital de la Mujer, a través de comisarías de familia, fiscalía, hospitales y líneas especializadas como la Línea Púrpura. Me gustaría que nos contaras a todos qué es violencia de género. Bueno, la violencia de género es una violencia específica que le sucede a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto significa que existen unos estereotipos, que existen unas acciones determinadas culturalmente en las cuales las mujeres debemos recurrir. Entonces, por ejemplo, en labores de cuidado, en el tipo de la labor, en el ámbito laboral, frente a la pareja, en el momento en el que no se cumple con ese estereotipo o con esa idea cultural que se tiene, muchas veces las mujeres hemos recibido violencia al respecto. Bueno, María Paula, y cuando una mujer empieza a identificar este tipo de violencias, ¿a dónde tiene que recurrir? Pues yo pienso que lo primero es entender que los procesos de reconocimiento de violencia son lentos. ¿Sí? Esto significa que se requiere que las mujeres también podamos hacer una conexión hasta con nuestros propios instintos, un poco esa sensación de esto no me suena, no está tan bien, tengo que revisarlo. Y al revisarlo también darnos cuenta qué tanto nos ha venido ocurriendo, en qué lugares, ¿sí? Porque también creo que es importante mencionar las diferencias en la violencia. Entonces, hemos identificado que cuando la violencia es privada, tiene un grado de alerta, pero cuando además la violencia es pública, o sea, ya ha sobrepasado esas barreras privadas, la alerta es mucho mayor. Entonces, cuando ya logremos identificar que es una situación que requiere una atención, o sea, que mi cuerpo, mi corazón, todo, mis amigas, las personas cercanas me están diciendo también que es algo que debo parar, puedo acudir, por un lado, como a las instancias de denuncia, ya sea en las casas de justicia, ya sea en el centro de atención, el CAPIF, que es el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, o el CAIVAS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, o a las mismas comisarías de familia, cuando es un hecho que ocurre en el marco de las relaciones de pareja o de familia.
Cuando no ocurre en ese marco, debo acudir a la fiscalía. Listo, María Paula. En esos casos que dices que tenemos que revisar, ¿crees que es mejor que ese proceso lo hagamos individualmente o tengamos el acompañamiento de un profesional o de pronto de alguien cercano? Yo creo que es muy importante pensar en dos sentidos. Uno, hay cosas que tenemos que hacer individualmente. Es muy importante también darnos cuenta cómo funciona la violencia. Lo que hemos aprendido en estos años es también entender que la violencia tiene múltiples ciclos y que en esos ciclos podemos ir, volver, creer que la relación va a cambiar, tiene expectativa, una esperanza. Y también darnos cuenta que muchas veces la violencia se escalona, entonces lo que hay en un punto que es como una simple sensación de disgusto, después se convierte también en una alerta. Pero también es muy importante conversarlo, porque uno de los elementos que tiene la violencia es que, sobre todo la violencia de género, al tener tantos factores culturales, se vuelve cada vez más silenciosa e individualizada. Y lo que hemos aprendido las psicólogas feministas que llevamos muchos años trabajando en esto es que la posibilidad de hablar con otra me permite también entender que no solamente a mí me ocurre, y que hay unas rutas también específicas que pueden ayudar a parar. Entonces, lo ideal sería conseguir tener también un acompañamiento psicológico o también tener un acompañamiento que me permita potenciar como mis saberes, mis intuiciones, que no sea un acompañamiento que me enjuicie, ni que sea un acompañamiento que me devuelva a vivir donde el agresor, ¿sí? O a vivir en convivencia o a volver a retomar una relación de pareja. Entonces es muy importante, yo digo también que es muy importante el acompañamiento de las amigas que no juzgan, que potencian, que también te permiten preguntarte cosas que son fundamentales en el día a día, ¿sí? Y que pueden ser muy sutiles y que eso también te ayude a ver que en qué ciclos estás. Ahora, si puedes acudir a un servicio de psicólogo, pues también creo que es potencia mucho, ¿no? Te ayuda también a estar en un proceso acompañado. Igual, también cuando haces la denuncia, tienes la posibilidad de estar acompañada. Yo creo que eso ayuda a que hayan menos casos que desistan. Eso te iba a preguntar que a dónde tenían que recurrir y si tenía que ser de forma individual o podían ir acompañadas, ya que pues muchas mujeres también de pronto prefieren, cuando toman la valentía de realizar este tipo de denuncias, de pronto quieren hacerlo de forma anónima o de forma virtual. ¿Esto es posible? En la fiscalía existe el botón de denuncia fácil. Ahí pueden hacer una denuncia anónima también, pueden hacer como, o el proceso ya con sus datos, ahí digamos que estaría. Pero yo también creo que hay dos procesos. Uno, cuando tú ya tomas la valentía y haces la denuncia, y otro, cuando tú reconoces que hay una situación de violencia que no va a parar con la denuncia. O sea, la denuncia y el reconocimiento de las violencias son 2 procesos paralelos. En la denuncia armas un proceso jurídico, pero en el reconocimiento de las violencias necesitas mantenerte en ese acompañamiento. Entonces, en la denuncia puede ser que tú consigas una abogada, mejor si fuera una abogada feminista, mejor si es una abogada que también se pregunta cuáles son las perspectivas de género en el sistema de justicia. Eso para mí sería como lo ideal, pero pues si no, pues también que sea alguien que te logre acompañar en el proceso. Pero por el otro lado, necesitas seguir viendo cuáles fueron como o cuáles han sido los factores de violencia que han ocurrido durante la relación y cómo esos pueden mantenerse y también revisar tu historia, porque muchas veces lo que también hemos aprendido es que los procesos de violencia tienen factores generacionales. Entonces, muchas veces nosotros venimos con la idea de que eso así son las relaciones.
Y así la viví yo, y así la vivió mi abuela, y así lo vivió mi tatarabuela, o mis tías, o las personas cercanas a mí. Entonces, no tengo por qué cuestionar lo que está pasando ahí. Yo creo que el proceso de denuncia es muy importante, pero es insuficiente si no hacemos el otro proceso de acompañamiento y de fortalecimiento personal y colectivo. Ahí también es muy importante pensar que hay muchos espacios en los que se hace ese fortalecimiento. No solamente son los espacios psicoterapéuticos, sino también, por ejemplo, a través del cine, a través de el encuentro. Ahorita hay muchas mujeres tejedoras, hay otros mecanismos que en lo que me permiten, o lo más importante es que haya una conversación. En la conversación terapéutica o en una conversación que me permita reconocer los distintos tipos de violencia, cómo lo vemos, cómo me siento, cómo se siente usted, cómo se siente usted, que de ahí podamos conectar conversaciones, ahí eso tiene mucha más potencia. Me parece muy importante lo que dices acerca de romper como con esas herencias y esos comportamientos que muchas veces ya tenemos normalizados en nuestras vidas y por lo mismo no tenemos todavía o no hemos caído en cuenta de que estamos siendo violentadas, ¿no? Es decir, que si ya la mujer identificó la violencia y digamos que en ese momento siente que pues sus derechos, algunos derechos fueron vulnerados, ¿tienen derechos después de poner esta denuncia? Claro, los derechos no se negocian, los derechos se mantienen. Por ejemplo, ahí me parece que es muy, muy valioso revisar cuáles son los derechos que lo propone la política pública de mujer y equidad de género, porque plantea cuáles son las realidades de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud plena. Digo, uy, ¿cómo así? O sea, yo tengo el derecho también a vivir plenamente, y salud plena no es que me duela nada, sino salud plena es bienestar. Bueno, bienestar, ¿cómo se traduce en la realidad? Bienestar también es que si yo tengo una huertica, pues yo también puedo ver que eso es lo que me hace bien y eso es lo que se tiene que potenciar, ¿sí? No sé, el derecho a una educación libre de sexismos, ¿sí? Ahí también es como, entonces no es que yo por más de que esté dentro de la universidad y ya tenga el derecho a la educación, no quiero cualquier derecho a la educación, sino quiero una educación que me permita a mí como mujer desarrollarme de una manera diferenciada, ¿sí? Entonces también creo que es muy valioso reconocer que las mujeres han venido haciendo un ejercicio histórico de pensarse cuáles son las relaciones, cuáles son la capacidad que tienen las mujeres, cómo las mujeres sostienen el sistema educativo, político, económico y cómo eso se traduce a una noción de bienestar. Y cómo muchas veces el bienestar también se traduce a una vida libre de violencias. Pero no se queda solamente en que no me peguen, sino es cómo más las mujeres potenciamos nuestra manera y nuestra propuesta de territorio. ¿Mm? Es verdad lo que dices, que tenemos que reconocer nuestros antepasados, ¿cierto? Toda la lucha que las mujeres han hecho por nosotras y que lamentablemente, aunque ya tenemos gran recorrido y podemos hoy sentarnos a hablar, pues de cierta forma también siguen existiendo muchas barreras que hacen que las mujeres todavía no se atrevan a denunciar. Desde tu experiencia, ¿cuáles has podido identificar esas barreras? Yo creo que hay dos tipos de barreras. Uno, que son las barreras que son internas a nuestro ser. Nosotras creemos, o bueno, yo desde mi experiencia creo que el patriarcado, como lo hemos mencionado, como este sistema que es opresor hacia las mujeres, se ha interiorizado en nuestros cuerpos, en nuestra vida. Entonces, no creemos que esta vida digna, que debe ser lo mínimo, es justa para nosotras. Es como si eso fuera de otro. Entonces, yo creo que esta primera noción, esta primera barrera de pensar que nosotras tenemos la capacidad de vivir unas condiciones dignas, debe ser como la primera que debemos eliminar. Entonces, esto se traduce en que muchas veces, bajo esas ideas o esas concepciones culturales, las mujeres debemos cumplir con ese rol. Por ejemplo, las mujeres debemos buscar una pareja y que el amor nos salve, ¿sí? Entonces, no importa la pareja que sea, no importa qué tiene, finalmente algún día se va a dar cuenta que yo soy una gran mujer.
Y bajo esa idea nos mantenemos en relaciones sumamente desiguales, ¿sí? Entonces, la primera barrera que tenemos que eliminar está en nuestros corazones, está en nuestra historia, está en darnos cuenta que nosotras tenemos la posibilidad de vivir bajo una idea distinta a vida de ellos. La segunda ya está en el sistema jurídico. Entonces, en el sistema jurídico hay cosas como, por ejemplo, la falta de credibilidad en el testimonio de la mujer. Entonces, siempre hay pues siempre no, muchas veces hay una idea de que a la mujer es una histérica, de que la mujer no tuvo paciencia, de que la mujer está pidiendo mucho. Entonces, en esos espacios jurídicos, en donde se supone que la justicia debe ser equitativa, lo que también pasa es que la mujer se tiene que esforzar el doble, el triple, por conseguir una prueba, por hacer valer su testimonio, por lo que sea, ¿sí? Hay una segunda barrera que yo identifico y es que la categorización de los delitos está puesta bajo esa misma lógica de que sean las víctimas las que tienen que hacer un montón de pruebas para que ese proceso no caduque. Y muchas veces vemos en los procesos jurídicos que hay una categoría y es que cierran el proceso por conducta típica. Y eso implica que no hacen más investigación. Entonces yo puedo que tenga como un montón de pruebas, pero la investigación no avanza. Y yo, que me he empoderado, que he fortalecido, que he logrado denunciar, que he llegado hasta ese espacio, pues veo que hay una conducta típica, se cierra el proceso y yo pierdo mi impulso, ¿sí? Hay un tercer elemento y es la revictimización de los procesos. Entonces, muchas veces hay, no sé, primero hay espacios de poca confidencialidad para hablar de los testimonios. Entonces, a mí me piden decir todo lo que es para que simplemente lo anoten dentro del expediente, pero tampoco hay un proceso de cuidar el testimonio de la otra. Entonces, pueden hacer preguntas de muchos tipos que son sumamente dolorosas, ¿sí? Y que también están bajo la idea de que la víctima o la persona que está denunciando tiene que hacer esa gran justificación de cuáles son sus hechos. Entonces también ahí hay una revictimización en términos de que la persona tiene que hacer un doble, un triple esfuerzo por poder ser reconocida, ¿no? Como víctima, y muchas veces esos procesos no avanzan. Entonces la impunidad de los procesos es muy alta. Por un lado le estamos diciendo a las mujeres denuncie y por el otro lado vemos que la justicia es una justicia patriarcal, es una justicia que también busca cuidar a los agresores y en ese mismo sentido, pues las mujeres quedan completamente desilusionadas. Y bueno, María Paula, ¿qué derechos tiene una mujer al momento de interponer una denuncia de violencia de género? Creo que hay uno que me parece que es clave y es la no confrontación con el agresor. Es decir, sabemos también no solamente el esfuerzo que hacen las mujeres por llegar hasta el momento de la denuncia y que la sensación de intimidación se mantiene. La ley 1257 nos plantea la posibilidad de tener unas medidas de protección. Dentro de esas medidas de protección también está el no confrontarse con el agresor. También está la posibilidad de poder escoger también cuál es el personal médico que te pueda evaluar cuando necesitas un examen sexual, cuando hay una violencia sexual, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un personal masculino si tú no lo consideras. Si para ti no es importante, pues no lo aplicaría. Pero si para ti es importante, por ejemplo, que sea un personal femenino quien te haga el examen, pues también lo podría solicitar. También está la posibilidad de que sea el agresor quien cubra con los gastos del proceso terapéutico si tú los requieres. Y también hay una medida de protección que me parece que es muy importante recordarla y es que el agresor salga de su... Sí, muchas veces está la pregunta de yo qué hago si denuncio y él se mantiene ahí, pues también se puede pedir el desalojo del agresor, porque también ahí el riesgo permanece. Esta no siempre es una medida de protección que solicitan
Y muchas veces lo que hemos visto es que los entes jurídicos se abstienen de tomarla, ¿sí? También hay otras medidas, por ejemplo, que se vayan a casa refugio cuando el nivel de riesgo es extremo. Y también hay otras que son las medidas de atención. Esta ley plantea que, y estas medidas de atención, a pesar de que la ley ha sido del 2008, son medidas de atención que casi no tienen ni presupuesto ni ejecución. Entonces, estas medidas de atención lo que habla es directamente con el sistema de salud, diciendo, por favor, proteja a esta ciudadana, que seguramente no cumple con los requisitos para poder entrar a casa refugio o que no tiene una casa refugio en su territorio, porque también entendamos que la casa refugio muchas veces son una medida que es urbana. Para quienes están en territorios rurales, es una posibilidad las medidas de atención. Entonces, que también implican que el sistema de salud saca un presupuesto para poder alojarte en hoteles, para tener también, como otras medidas frente a la violencia que estás viviendo, y no necesariamente retornar al lugar donde surgió el riesgo. Y para iniciar en todo este proceso, es decir, existe como cierto paso que tú primero te acercas y denuncias y inmediatamente empiezas a recibir el acompañamiento psicológico, o esto es un proceso después. Depende también de qué medida ocurre, dónde acudas. Por ejemplo, si tú acudes a casa refugio, pues también ahí te van a hacer también todo el proceso, ¿sí? Ahora, las casas refugio que están en este momento en el distrito operando solamente atienden violencia intrafamiliar. Es decir, si tu agresor es una persona que tú no conoces o es tu vecino con quien no tienes ningún vínculo familiar, no puedes acudir ahí. Esa es una de las barreras que también se ve en este momento, porque si no hay una posibilidad, de poder generar ese vínculo familiar, no entrarías a todas las medidas de protección. Esto es muy importante porque antes de que existiera la ley 1257, habían otras leyes de violencia intrafamiliar. En la ley 1257, que es del 2008, o sea, ya casi vamos a cumplir 20 años sin la actualización. Esta ley lo que plantea es que la violencia hacia las mujeres ocurre en dos ámbitos, tanto en el privado como en el público, lo que significa que no solamente la violencia la operan dentro de un sistema intrafamiliar, sino que también puede ser por otras personas externas. Y ahí hay otros elementos. El distrito, yo creo, y en general Colombia, no tiene grandes medidas de protección cuando la violencia no ocurre en espacios familiares, sino que ocurre, por ejemplo, por parte de desconocidos o por parte de vecinos o por parte de tu pareja que no logra la convivencia, o sea, que no son considerados familia legalmente. Ahí todavía hay una desprotección muy grande. Es decir, que un ejemplo, si la violencia se está realizando en un ámbito laboral, por ejemplo, ahí puedo acudir a las casas de mi localidad, en este caso de la localidad de Quení, o tiene que ser necesariamente en el espacio en el que se está haciendo esta violencia, A las casas de igualdad. a las casas de igualdad. Pues las casas de igualdad tienen la posibilidad de atender todo tipo de violencias de género. Ahí también hay acompañamiento psicológico y asesoría jurídica, ¿sí? Ahí tú podrías ir, tú en general en las casas de igualdad de oportunidades puedes ir por todas las temáticas. Es decir, María Paula, que qué tipo de protección pueden tener las mujeres después de denunciar. Uy, esa es una pregunta muy difícil. Mm, Depende, bueno, ¿qué protección también le brinda lo jurídico? Depende también del tipo de violencia, ¿sí? En este momento, pues existen las casas refugio que se ha pensado que es un tipo de protección a las mujeres y sus familias que tienen un nivel de riesgo alto o extremo, ¿sí?
Esto es muy importante también mencionarlo, en que Casa Refugio tiene un tiempo de permanencia aproximadamente de 4 meses, creo que lo máximo en algunos casos son 6 meses, eh, y no siempre esos 6 meses van acorde el tiempo del proceso jurídico. También es muy importante tener en cuenta, o sea, es un espacio de protección que sí ha salvado muchas vidas y ha sido muy importante, pero que también no puede ser el único. Sí, no puede considerarse que es la única medida de protección. Estas otras medidas de protección que te decía ahorita, como el desalojo del agresor, como que el agresor se abstenga a acercarse a ciertos metros, por ejemplo, em, también se contemplen otras medidas como moverse de la ciudad. Son también medidas que podrían servirle a la mujer y que también depende de cuál es el caso en específico. Yo también he aprendido que los procesos jurídicos institucionales, digamos, cuando yo activo una ruta de denuncia, esta tiene que ir acompañada de otras rutas ya de tipo comunitario, familiar, personal, que también ayuden a mitigar la violencia, porque también es cierto que denunciar lo que hace muchas veces es que escala la violencia, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando llega la notificación del inicio del proceso jurídico, ahí se hace una escalada de violencia que, pues, puede ser peor. Entonces, también se busca que estas medidas jurídicas, vayan también a la par de otras medidas comunitarias, de amigas, de redes de apoyo, de los distintos tipos. Y en este caso, la atención psicológica, ¿en qué momento entraría? ¿Cómo funciona realmente? Eso también depende de la mujer, digamos, si la mujer activa, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Mujer y va a las casas de igualdad de oportunidades, ahí hay profesionales en psicología que le pueden ayudar. Si ya, por ejemplo, hay otros recursos como los consultorios jurídicos de las universidades, hay otros recursos como proyectos más comunitarios, ¿sí? Eso también depende de cuál sea como la ruta que ella mejor considere. Pero también digamos que está ese apoyo, en las casas de igualdad, que yo sé que brindan con un enfoque de género, ¿sí? Que no lo veo en otros escenarios, ¿ya? O también si pueden acudir a espacios privados. Hay también como alternativas que se hacen desde ya espacios más privados. Okey. Y desde tu experiencia, em, ¿qué estrategias crees tú que pueden ayudar a las mujeres a retomar su autonomía, su confianza después de realizar un tipo de denuncia o de sufrir alguna violencia? Pues yo creo que, hay que pensarse como las estrategias en distintos niveles, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las violencias tienen un componente de aislamiento social. Entonces, también sí, de aislamiento social, familiar, ¿sí? También es reconocer qué me ha pasado en este tiempo, cómo ha sido la violencia que he vivido. Si yo estoy muy sola, pues será una oportunidad de poder también activar como nuevamente mis redes. No siempre es fácil, no siempre también tenemos la recepción que quisiéramos, pero es una gran posibilidad para poder volver como a retomar los espacios propios, ¿sí? También está, otro elemento que es la autonomía económica. Y creo que ahí es muy importante preguntarse uno para qué es buena. No, es que yo nunca hice nada durante mi vida porque siempre estuve con él y él nunca me dejó hacer nada. Bueno, creo que ahí la pregunta sería, ¿qué me gustaría hacer? Sí, si de pronto en mi historia he reconocido que no he podido hacer lo que he querido a causa de la violencia que he vivido, es una oportunidad de proyectar, de pensar también que en mi vida debe haber una posibilidad de vivir diferente. Y de vivir diferente, de pronto hay que comenzar a pensarse, bueno, ¿cómo sería? Y ahí también está la opción de decir, bueno, puede ser, no sé, desde este sueño. Para este sueño necesito estudiar.
necesito llegar a un técnico, necesito, no sé, también puede ser completar mi bachillerato, necesito trabajar en lo que me guste. No sé, las mujeres hemos desarrollado muchas habilidades manuales. Muchas veces es bueno, como también lo podemos hacer a través de la muñequería, del tejido. ¿Cuáles son como mis habilidades? Porque también creo que hay un elemento que tiene la violencia, es que nos hace olvidarnos de lo que somos, de lo que somos, de lo que hacemos, de para qué somos buenas, de lo que podemos ser. Entonces, ese momento también una estrategia es casi que hacer un mapa de sueños que me permita ver yo como para dónde quisiera ir. Si yo tuviera que soñar, ¿para dónde cogería? Y en ese camino también nos damos cuenta qué proyecciones también tenemos. Y entonces acá lo que hay que ver es cómo nos vamos también alineando. Y muchas veces también es necesario conocer nuestro territorio, porque en los territorios se hacen muchas cosas. Entonces de pronto al inicio ir porque hay una asesoría en tareas para mi hijo o hija, ¿sí? Y después preguntar, bueno, ¿y si yo quisiera estudiar, acá se podría? ¿Y si yo quisiera vender mis muñecos, acá los podría hacer? O ustedes enseñan cursos de tejido, ay, bueno, no sé, o sea, ver que yo tengo posibilidades. Y así también, otro elemento que tiene la violencia es que lo consideramos un todo. Es como la experiencia más significativa que nos ha pasado y de la cual nunca vamos a poder pasar, porque esto rompió nuestra historia. ¿Sí? Ahí hay que quitarle la fuerza a la violencia. La violencia es una de las experiencias que has vivido. ¿Qué otras has vivido? Alguna vez hacíamos un ejercicio con mujeres víctimas de violencia sexual y las mujeres decían, no, pues es que por la violencia fue que yo me fui para Venezuela. Ah, o sea, tú conoces dos países. Ah, no, yo conozco más. Ah, entonces también, digamos, no es que, ay, gracias a la violencia me ha pasado esto. No, porque ojalá ninguna tenga que vivir una situación de violencia, sino que además de este hecho de violencia, también nos han pasado otras cosas. Y esas otras cosas hay que darle un lugar. Y hay que darles un valor, como dices tú, que es Exacto. muy importante. Siento Sí. que volver a conectar y descubrir ese amor propio es muy importante en todo este proceso. Pero de pronto, desde tu experiencia, ¿qué mensaje le dejarías a esas mujeres que aún todavía no dan ese paso por el miedo, que el miedo todavía consume todo su cuerpo? Yo pensaría 2 cosas. Lo primero es que lo que se está viviendo, lo que estás viviendo es una situación temporal. Entonces, así como comienza, puede finalizar, ¿sí? Y en ese sentido, de que puede finalizar, ¿para dónde quiere ir? Como el que nunca nos quiten la capacidad de soñar. Porque eso, pensar en un mundo diferente, es lo que también nos permite como otras opciones, ¿sí? Eso sería lo primero. Y lo segundo, alguna vez una gran mujer, una mujer muy sabia me decía que el miedo no nos paraliza. Entonces también creo que es la posibilidad de decir, tengo mucho miedo, lo siento en mi cuerpo, siento que no puedo hacer nada, tengo mucho miedo. Bueno, pues haz las cosas con miedo, ¿sí? Pero hazla. Que el miedo no nos paralice, porque también es la posibilidad de llegar a ese otro lado que quisieras. Así sea con miedo, pero llegarlo ahí. Muchas gracias, María Paula, por darnos ese mensaje tan bonito y tan motivador de dar ese paso y de cierta forma denunciar y entender que tenemos herramientas, que tenemos entidades que nos pueden apoyar a esto, pero que lo más importante es dar nosotras, confiarnos, tener también nuestra red de apoyo, que también es muy importante, y obviamente conocer y tener todas estas herramientas para sí mismo más que dar el siguiente paso, es eso que tú dices, no paralizarnos del miedo, sino ver más allá del problema que tenemos hoy en día, ¿no? De seguir construyéndonos y de volver a empezar, porque muchas veces ese volver a empezar siempre nos cuesta un poquito, como que pensamos, pero ya tengo esto, ¿cómo puedo salir de eso? Y realmente siempre hay una salida.
algunas mujeres escribieron a través de nuestro formulario de forma anónima algunas preguntas. Me gustaría que nos ayudaras a solucionar algunas de ellas. La primera dice, en caso de sufrir violencia, ¿cuál es la entidad a la que me puedo acercar? Ok, yo creo que ahí esa pregunta la complementaría con qué quieres hacer, ¿sí? Tú sientes que sufres violencia. Alguna vez, por ejemplo, yo sufrí violencia y yo decía, yo necesito darme cuenta que lo que me está pasando no es normal. Ahí busco un apoyo terapéutico, ¿sí? Ahí yo te diría, ve a la Secretaría de la Mujer y ve a las casas de igualdad y comienza a hablar con otras mujeres, ve al cineforo, ve donde la psicóloga, escucha, escucha, ¿sí? Y después, cuando ya tome la decisión de denunciar, puedes ir, cuando ya además hayas identificado qué tipo de violencia vives, si es una violencia física, económica, patrimonial, psicológica, ¿sí? Pues puedes ir a comisaría de familia o a fiscalía. Y también creo que es clave pensarse en las casas de justicia que tienen la ruta de atención completa, integral. Y ahí también decir, bueno, si yo soy menor de edad, pues también está ICBF. Si yo soy mayor de edad, pues también está de una vez. Bueno, ahí en los dos casos podría ir a la fiscalía, ¿sí? Pero si soy menor de edad, también está ICBF ahí. Yo puedo comenzar también a decir, esto me está pasando y creo que no es normal. Dice la siguiente, ¿puedo denunciar aunque no tenga pruebas físicas visibles? Sí, puede denunciar y sobre todo si no tiene pruebas físicas visibles, yo lo que le recomendaría es que pueda hacer una documentación del caso. ¿Qué significa esto? Puede hacer un relato en modo, tiempo, lugar. Es decir, qué me pasó, cuándo me pasó, dónde me pasó, cuántas veces me ha pasado, con qué intensidad me ha pasado. Si al principio, pues no me sentía tan mal porque simplemente me empujó, ya la segunda vez yo digo, oiga, me siento muy mal porque esta vez me empujó y me dijo palabras groseras. A la tercera vez yo ya puedo identificar que es una violencia que va aumentando, ¿sí? Entonces, si no tiene pruebas, si no tiene eso, em, esa prueba reina, como dicen las series de policía, creo que ahí sería muy importante que se pregunte y que pueda hacer un relato de los hechos. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Cuáles han sido los distintos episodios? ¿Cuáles han sido las características de cada uno de los episodios? En modo, tiempo, lugar. O sea, ¿qué me pasó? ¿Cuándo me pasó? ¿Dónde me pasó? ¿Qué pasa si retiro la denuncia? Bueno, pues, por ejemplo, Ginette Bedoya retiró la denuncia del proceso jurídico después de 25 años en los cuales no había avanzado su investigación, a pesar de que es una periodista reconocida, ¿sí? Em, ¿Qué podría pasar? Pues realmente ahí es que se desiste del proceso. Yo creo que lo más importante es que si se toma la decisión de desistir del proceso, vaya acompañado de otras acciones. ¿Qué son otras acciones? En lo posible, no volver con el agresor. En lo posible, no mantener contacto con el agresor. En lo posible, llenarse, alimentar sus redes de apoyo. En lo posible, reconocer también qué violencias ha sucedido, cuáles fueron los hechos e intentar tenerlas claras para no repetirlos. ¿Sí? Es decir, el proceso jurídico es un camino, pero uno de muchos. Sí, yo creo que esa pregunta también yo la alimentaría con cuál es mi noción de la justicia. Si mi noción de la justicia está en que sea el sistema jurídico patriarcal el que brinde esa justicia, yo ahí ya le estoy otorgando unas medidas. Pero si yo pienso que mi justicia es una justicia distinta, pues también tengo que pensar cuáles son esos otros caminos que puede alimentar. Esta mujer nos dice, no encuentro algún profesional que me genere empatía cuando hablo y no me revictimicen. ¿Qué puedo hacer? Seguir buscando. Existe, Ok. ¿sí?
seguir buscando también. Bueno, yo vengo de la Corporación Sana Acción y yo creo profundamente en lo que nosotras hacemos, tanto a nivel individual, a nivel colectivo. Yo creo que hay profesionales que nos estamos pensando esto. Conozco también el equipo de psicólogas de las casas de igualdad. Sé que hay muchos profesionales muy buenos. Entonces, también lo que digo es, sí sé que hay profesionales que no han hecho la mejor intervención, pero no son los únicos. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Y bueno, voy acá a leer otro relato de una mujer y dice, mi familia y yo vivimos en la localidad de Kennedy hace más de 25 años, de manera intermitente en distintos barrios. Mi historia y la de mi hermana no más que una se repite constante para muchos actualmente. Trabaja de día y estudiaba de noche y en uno de esos tantos trayectos por un trancón me bajé un par de cuadras antes. En este momento, en el trayecto a 4 cuadras antes de mi casa, comenzaron a caminar sobre la 1 de Mayo cerca del hospital de Kennedy, dos hombres. Primero, como muchos, hicieron muchos comentarios morbosos. Me dispuse a caminar más rápido, después ellos me alcanzaron, me robaron el celular, medicamentos, libros de la universidad y me tocaron mis partes íntimas para verificar que no me quedara nada. Cuando mi papá me acompañó, fuimos a poner el denuncio y nos dijeron que lo hiciéramos por la página, que era mejor que me recogiera y que no saliera sola. Me pregunté si esto también se lo dicen a los hombres cuando los roban. Deben ir acompañados para que no les pasen estas cosas. A veces hemos llegado a la conclusión con mis amigas, hermanas y familia que es una doble vulneración. Es muy triste que esta sea la realidad de muchas mujeres, ¿no? Que realmente tenemos ya tan normalizado el hecho de decir, preferiblemente tienes que salir acompañada o no te puedes vestir de X forma, no puedes salir a ciertas horas de la madrugada o no puedes llegar muy tarde de la casa, cuando muchas veces no es que nosotras prefiramos elegir nuestros horarios, sino acá como nos mencionan por nuestro formulario, pues sencillamente son actividades del día a día normal como el resto de personas, que es estudiar y trabajar. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos hacer un llamado a toda esta situación? Yo creo que el primer llamado debe ser a que las mujeres sigamos habitando espacios públicos. O sea, no puede seguir siendo un riesgo ser mujer. No puede ser que que la ciudad esté dispuesta para las mujeres en un horario específico. No puede ser que además los hombres tengan una concepción del acceso a los cuerpos a las mujeres cuando lo consideren. O sea, yo siento que además esta idea de que solamente pueda salir a ciertos momentos es una revictimización. Cuando tú me preguntabas por las barreras, mírala, está clarísima. ¿Sí? Es como además el sistema de justicia patriarcal me está diciendo a mí que soy yo la que está mal por salir a unas horas, por salir sola. No, yo tengo que ser una ciudadana. Y una ciudadana también tiene el derecho de votar y el deber de votar y de elegir a sus representantes como de habitar la ciudad. Entonces, no puede ser posible que solamente existan unos momentos, unos espacios y unas acciones determinadas, porque seguramente si esta mujer a esta hora estuviera ejerciendo, no sé, su profesión como enfermera dentro de un hospital, no estaría mal. Pero si esta mujer estuviera haciendo actividades sexuales pagas, sí podría yo acceder a ella. O sea, no puede ser. Yo creo que lo que está mal es el sistema que piensa que las mujeres además debemos cumplir con unas condiciones específicas para poder habitar la ciudad. Mi mensaje sería, habitémoslo más, habitémoslo más. Tiene que ser una normalidad en la que yo salga, pueda montar mi bicicleta y no tengo que aguantarme ningún hombre que pase a cogerme una nalga, ¿sí? O que alguien me esté persiguiendo. No puede ser. Tiene que también entender que yo como ciudadana tengo toda la capacidad de poder vivir y habitar mi ciudad como quiera, ¿sí? Y además al sistema jurídico, pues es parte también de la pregunta. ¿Este es un sistema jurídico para las mujeres? ¿O cómo también el sistema jurídico se necesita de esa transformación para que también permita
otro tipo de acciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que también se tiene que preguntar el sistema jurídico? ¿Qué tiene que transformar para que realmente sea un sistema de justicia para las mujeres? O si finalmente lo que está haciendo es reproducir los estereotipos de género. Hoy en Acción por Ella recordamos a aquellas mujeres que aún no han denunciado, pero también celebramos a las que ya lo hicieron, a las que ya decidieron romper el silencio. Hoy quiero proponerte algo. Si alguna vez sentiste miedo y hoy ya estás libre, cuéntaselo a otra mujer. Y si conoces a alguna mujer que calla, pregúntale cómo puedes ayudar. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por tu mensaje. Creo que personalmente con el que me quedo es que habitemos el espacio. Es demasiado importante en esas pequeñas acciones también ir haciendo los cambios, ¿no? Dándonos nuestro lugar. Muchísimas gracias a ti por estar acá acompañándonos, dándonos tu conocimiento y brindándonos también herramientas para que podamos acudir a hacer todas estas denuncias. Creo que es importante resaltar que denunciar de cierta forma es protegernos, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos y podemos llegar a hacerlo. Muchísimas gracias. Recuerda que no estás sola. Si necesitas apoyo, orientación o información sobre tus derechos, puedes comunicarte con la línea púrpura distrital al 018 112 137 Mujeres que Escuchan. También puedes escribir al canal de WhatsApp 300 755 1846. Estos espacios están diseñados para brindarte acompañamiento y ayudarte a acceder a los mecanismos y rutas de atención para hacer valer tus derechos. Tu seguridad y bienestar son prioridad.